Bueno, ya son las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio a la sesión correspondiente al día de hoy, titulada Enfermedad de Kawasaki y síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Agradezco la asesoría a la doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada y yo soy la doctora Karen Patricia Chávez Jiménez, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica. No podemos empezar esta clase sin antes hablar un poco con respecto al doctor Tomisaku Kawasaki. El doctor murió hace 4 años, en el 2020, pero su vida representa un paradigma de dedicación y generosidad que perdurará para siempre en la memoria de generaciones de médicos, sobre todo que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Y su legado está escrito en la página de la historia de la medicina, y aunque han transcurrido más de 50 años desde las primeras descripciones de esta misteriosa enfermedad, aún mantiene pues una increíble vigencia. No fue sino en el año de 1961 cuando él atendió por primera vez a un niño de 4 años que cursaba con un cuadro febril agudo que se asociaba con un exantema, alteraciones en la mucosa bucal y adenopatías, que cuando comenzó la historia de esta enfermedad. En ese momento el doctor Kawasaki pues no pudo precisar un diagnóstico, pero sí descartó que ese niño cursara con fiebre escarlatina y evolucionó favorablemente. Un año después, en el 1962, observó un segundo caso y logró reunir 7 pacientes. El doctor, en su intención pues de que conocieran o de su interés en esta enfermedad, fue presentándolos en reuniones clínicas de su centro, que era la Sociedad Pediátrica Japonesa. Sin embargo, tuvo una muy fría acogida en los miembros académicos porque la mayoría de los pediatras decían que como un pediatra sin tener ningún antecedente especial y aparte que pues estaba comenzando su vida laboral, se atrevía a presentarles una nueva enfermedad. Sin embargo, el doctor no desistió y logró reunir 50 pacientes pediátricos que cumplían con las mismas características. Realizó un estudio extraordinario en donde hizo un seguimiento diario minucioso de esos 50 pacientes pediátricos, donde consignó todos los datos clínicos y también logró reunir exámenes de laboratorios. Estos datos fueron publicados en una revista no reconocida de Japón, y posteriormente fue identificada pues por un grupo de estudio en Estados Unidos en el que se incluía la doctora Jane C. Burns, y ella describe que ese fue uno de los ejemplos más hermosos de la literatura médica. Su escrito reunía la sagacidad de Sherlock Holmes y también la riqueza descriptiva de Charles Dickens. Ella fue también una de las traductoras del manuscrito, en donde el doctor Kawasaki señaló también el porcentaje de cada criterio, describía las formas incompletas, la estacionalidad, los brotes y también los diferentes patrones de laboratorio con que cursaban estos niños. Hablando un poco de MIS, este es uno de los varios nombres que se han atribuido, porque ya sabemos que nosotros también lo podemos conocer como PIMS, entre muchos nombres más, para describir la presentación clínica que va a ser desencadenada por el SARS-CoV-2 y que comparte las características clínicas, lo que son complicaciones y el enfoque de tratamiento con la enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, pues también no está claro si ese MIS es un nuevo síndrome que consiste en fiebre mediada por SARS-CoV-2 con liberación de citoquinas, o si se trata de la enfermedad de Kawasaki desencadenada por el SARS-CoV-2. Esto va a variar también mucho dependiendo de la literatura que se revise. No han llegado todavía como una conclusión si es como la manifestación más grave de la enfermedad de Kawasaki o son entidades pues diferentes. Lo que sí sabemos es que la enfermedad de Kawasaki se cree que es provocada por agentes infecciosos, incluidos el coronavirus. Los pacientes van a cursar con una marcada inflamación sistémica, con vasculitis sistémica que va a resolver dentro de 1 a 2 semanas sin dejar ninguna secuela. Y en algunos casos también pueden cursar con aneurismas coronarios, shock y síndrome de activación de macrófagos, pero este solamente se va a presentar entre el 5 y el 6% de los pacientes. Y en el síndrome inflamatorio multisistémico en niños sabemos que es un síndrome que es hiperinflamatorio, en que la inflamación va a ser multisistémica y que es desencadenado por el SARS-CoV-2. Sin embargo, el fenotipo de estos pacientes es más extremo que el de Kawasaki, y el shock y el síndrome de activación de macrófagos sí van a ocurrir en una mayor proporción, hasta en un 20 y un 40% de todos los niños afectados.
pero la incidencia de anomalías de arterias coronarias se describe que es igual que la enfermedad de Kawasaki. Aquí tenemos también un esquema en donde podemos ver esa hiperinflamación posterior a la infección y que describe básicamente el espectro de fenotipos. Entonces, ya sea que pueda ser desencadenado por el SARS-CoV-2 o por algunos otros desencadenantes infecciosos o algunos otros virus que van a intensificar esa respuesta, sobre todo del sistema inmunitario. Por una parte tenemos a la enfermedad de Kawasaki, caracterizada pues principalmente por fiebre e inflamación, en donde los pacientes van a cursar con rash, con edema, linfadenopatía, conjuntivitis. Y a medida que la curva se va hacia la parte superior, los pacientes van a llegar a cursar más hacia un síndrome de MIS, en donde ya hay compromiso de aneurismas coronarios, de síndrome de activación de macrófagos y de shock. Y pues los dos pacientes van a cursar con fiebre. La enfermedad de Kawasaki y el MIS, pues en realidad no son entidades que son separadas, sino nombres que van a describir diferentes extremos de los espectros de la respuesta inmune del huésped. En cuanto a la epidemiología, en la enfermedad de Kawasaki afecta a niños entre 0 y 5 años, pero también puede llegar a ocurrir en niños que son mayores. Las niñas son las que se van a ver más afectadas y bebés de 4 meses rara vez se ven afectados. La prevalencia más alta es en niños de ascendencia japonesa y asiática en comparación con otras áreas del mundo, y hay una incidencia en Estados Unidos de 25 por cada 100.000 pacientes. En comparación con Japón, que es donde se presenta pues la mayoría de estos niños, en donde hay 243 casos por cada 100.000 pacientes. En el síndrome inflamatorio multisistémico, actualmente se desconoce la incidencia exacta de los que lleguen a presentar MIS. Se describen incidencias de 5.1 por cada 100.000 niños y tienen una edad promedio de 8 años. Sin embargo, la edad promedio también va a variar mucho dependiendo de la literatura que se revise. Unos van a decir que son 9 años, otros van a decir que son 10. Otros informes también sugieren que va a ocurrir solamente en menos del 1% de los casos confirmados de los niños que tienen COVID-19. En cuanto a la fisiopatología, hablando de enfermedad de Kawasaki, se sabe que esta es una infección aguda desencadenada por algún tipo de virus, ya sean virus de Epstein-Barr, coronavirus, retrovirus o algún otro tipo de virus. Sin embargo, lo que se ha descrito hasta el momento es que un solo virus quizás no sea el responsable de causar este tipo de enfermedad, sino más bien el conjunto o subconjunto de varios de estos. Esto sumándole a ciertos pacientes que tengan alguna predisposición genética, va a haber una activación de células TH17, CD8, activación de neutrófilos y monocitos, producción de autoanticuerpos, formación de complejos inmunes y una disbiosis intestinal que va a desencadenar la enfermedad de Kawasaki, que se caracteriza por presencia de fiebre, de conjuntivitis, anomalías coronarias, hinchazón de manos y de pies. Los pacientes van a presentar un sarpullido, la linfadenopatía característica y descamación de palmas o de plantas de los pies, que se presentan en las fases pues ya posteriores de la enfermedad. Y por otro lado tenemos la fisiopatología de los pacientes que van a cursar con MIS, en el cual sabemos que el desencadenante en esta patología es el virus del SARS-CoV-2. Esa infección por virus de SARS-CoV-2, o la característica que tienen estos pacientes, es que van a cursar de forma asintomática, o los síntomas que tienen son prácticamente leves, y ese virus se va a unir a unas peptidasas que se encuentran o que se van a adherir a la enzima convertidora de angiotensina 2. Sin embargo, esos receptores de esa enzima de angiotensina 2 se van a encontrar distribuidos por varias partes del cuerpo, principalmente en el epitelio pulmonar, en el epitelio de los cardiomiocitos, en el endotelio vascular y también en el epitelio intestinal. Es por eso que la mayoría de estos pacientes pues van a presentar pues más sintomatología a nivel de estos órganos que pues acabo de mencionar. Sumado a esto, también los pacientes con cierta predisposición genética o activación de células específicas de células T, producción de superantígenos, activación de neutrófilos, de ciertos monocitos, de células plasmáticas, de producción de autoanticuerpos y de complejos inmunes, y también la disbiosis intestinal van a ocasionar pues toda la sintomatología del MIS, cursando los pacientes con fiebre, conjuntivitis, problemas gastrointestinales agudos, con sarpullido. Van a presentar coagulopatía, hipotensión, llevando también a una disfunción miocárdica y problemas de tipo respiratorio.
En cuanto a los criterios de la enfermedad de Kawasaki, vamos a describir varios, empezando por el Kawasaki típico, que es aquel paciente que cursa con fiebre de 5 días o más o fiebre hasta la fecha de administración de inmunoglobulina intravenosa, si se administra esta antes del 5.º día de fiebre. Y también debe presentar adicional a esto 4 criterios más: que presente sarpullido, que tenga una linfadenopatía cervical que sea mayor o igual a 1.5 centímetros de diámetro, la inyección conjuntival bilateral, pero la característica de esta inyección conjuntival es que es de tipo no exudativo, cambios en la mucosa oral, como podemos observar también en la fotografía, y cambios en las extremidades periféricas, ya sea descamación o que presenten también edema. En cuanto al Kawasaki atípico, estos pacientes cursan con fiebre con 5 días o más, pero van a cumplir solamente 2 a 3 criterios del diagnóstico, o los bebés que presenten fiebre durante 7 días o más sin alguna otra explicación. Posterior a esto se deben tomar laboratorios como PCR y BCG. Si esa PCR es menor de 3 miligramos sobre decilitros y la BCG es menor de 40 milímetros por hora, se deben realizar evaluaciones clínicas y de laboratorio. Y si esa fiebre persiste y además esos pacientes van a persistir con descamación, también se debe indicar la realización de un ecocardiograma. Si la PCR es de 3 o más y la BCG es de 40 o más, y hay también 3 o más de los siguientes hallazgos de laboratorio, como que presenten anemia por edad, que tengan plaquetas de 450.000 o más después, sobre todo el 7.º día de fiebre, que tengan una albúmina de 3 gramos sobre decilitros o menos, o que tengan ALT elevada, glóbulos blancos de 15.000 milímetros cúbicos, o un ecocardiograma positivo, también estaríamos ante la presencia de un Kawasaki de forma atípica. Y pasando a los criterios del MIS, es aquel paciente menor de 21 años que presente fiebre, que tenga evidencia de laboratorio, sobre todo algún proceso inflamatorio con afección de más de 2 órganos, ya sea cardíaco, renal, respiratorio, hematológico, gastrointestinal, dermatológico o neurológico, y que no haya ningún diagnóstico alternativo que pueda describir este proceso inflamatorio. También que tenga una prueba positiva o un antecedente positivo para infección actual o reciente por SARS-CoV-2 que haya sido confirmado por PCR, por serología, por prueba de antígeno y que haya sido 4 semanas anteriores a la aparición de los síntomas. Vamos a ver la implicación de cada sistema orgánico y también la presentación clínica. Empezando con el sistema cardiovascular, sabemos que la enfermedad de Kawasaki es la principal cardiopatía, sobre todo adquirida en niños. La principal complicación de la enfermedad de Kawasaki, si no se trata, va a ser el desarrollo de los aneurismas coronarios. Sin embargo, aún todavía se desconoce el mecanismo exacto, no se sabe si es por la formación de complejos inmunes. Lo que se ha descrito hasta el momento es que hay varios procesos patológicos, como por ejemplo la formación de arteritis necrotizante, inflamación crónica de las arterias coronarias con migración de leucocitos hacia la pared arterial o proliferación del tejido de la luz arterial por un proceso de tipo inflamatorio. Es por esto que pues la inmunoglobulina intravenosa pues es el tratamiento de elección, ya que va a bloquear los complejos inmunes que se van a desarrollar en esa enfermedad de Kawasaki y también van a reducir el daño al epicardio y la formación de aneurismas en las arterias coronarias. En comparación con el MIS, la complicación cardiovascular más común es la disfunción ventricular, pero también puede llegar a ocurrir dilatación de las arterias coronarias o aneurismas y también presencia de derrames pericárdicos. En los pacientes que tienen MIS grave también puede aparecer hipotensión, inestabilidad hemodinámica y llevar a los pacientes a un shock cardiogénico o de tipo distributivo. También se observó en un estudio en el que incluyeron 503 pacientes hospitalizados que tenían MIS, que el 34% de ellos tuvo una disminución de función del ventrículo izquierdo y también una disminución de la fracción de eyección de ese ventrículo izquierdo, en donde corroboraban que pues, la principal complicación era la disfunción ventricular. A nivel del sistema pulmonar, los sistemas pulmonares suelen estar ausentes en la enfermedad de Kawasaki. Solamente pues van a cursar con tos postviral y congestión y estos son los síntomas que pueden estar presentes, pero la afectación pulmonar durante la fase aguda de Kawasaki pues es muy rara.
En cambio, en MIS, la afectación respiratoria generalmente va a consistir en que van a cursar con una insuficiencia respiratoria. Los pacientes también van a presentar derrames pleurales, infiltrados pulmonares. Algunos pacientes pueden progresar a necesitar apoyo también respiratorio de tipo invasivo. En cuanto al sistema gastrointestinal, los síntomas iniciales tanto de Kawasaki como de MIS pueden incluir los vómitos, el dolor abdominal y la diarrea. Sin embargo, hay que tener presente que aquí los síntomas a nivel gastrointestinal son más pronunciados en MIS y esto se debe pues a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. En cuanto a los síntomas gastrointestinales, pues como lo mencioné, son más frecuentes en MIS debido al aumento de la carga viral en los tejidos del tracto gastrointestinal. El sistema gastrointestinal es el segundo sistema más involucrado detrás del sistema pues, cardiovascular en comparación con los síntomas gastrointestinales de la enfermedad de Kawasaki, que estos van a ocurrir generalmente antes de que aparezcan los síntomas distintivos de la enfermedad de Kawasaki, y eso puede llevar también a un retraso en el diagnóstico y en el tratamiento. A nivel del sistema hematológico, van a ocurrir estados hipercoagulables, principalmente en MIS. Pueden ocurrir complicaciones como trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Y en la enfermedad de Kawasaki, pues lo característico es que los pacientes cursen con aneurismas de arterias coronarias que sean significativos, que tengan un diámetro mayor de 8 milímetros o más, y también que tengan puntuaciones de Z de 10 o más. El uso de dosis altas en estos pacientes con aspirina combinadas junto con warfarina, pues es el tratamiento común en aquellos pacientes que presenten aneurismas coronarios que sean significativos. En cuanto al nivel mucocutáneo, dermatológico o linfático, en Kawasaki, pues la presentación típica que se va a presentar con una erupción que es maculopapular, que se acompaña de ulceración mucocutánea que incluye labios rojos, agrietados y lengua roja en fresa. También cursando con eritema de palmas y de plantas de los pies y edema de las manos y los pies. Linfadenopatía cervical mayor de 1.5 centímetros y la conjuntivitis bilateral que es de tipo no exudativa. En cambio, en MIS, pues también van a cursar con la erupción maculopapular, también presentan linfadenopatía cervical y una conjuntivitis bilateral no exudativa. La mayoría de estos pacientes también pueden cumplir con los criterios para enfermedad de Kawasaki o enfermedad atípica de Kawasaki, y pues esta es una de las principales razones por las que la diferenciación de las dos enfermedades muchas veces suele ser un poco difícil. A nivel neurológico y renal, una minoría de pacientes van a desarrollar lesiones renales agudas en el contexto de MIS y las complicaciones neurológicas son menos frecuentes, aunque también se ha informado que pueden llegar a cursar con encefalopatía. En la enfermedad de Kawasaki, los síntomas neurológicos van a ser pérdida auditiva, neurosensorial, parálisis del nervio facial, irritabilidad y también presentar meningitis aséptica. Aquí tenemos también una tablita de las relaciones entre la enfermedad de Kawasaki, el síndrome de shock de enfermedad de Kawasaki y el síndrome inflamatorio multisistémico. Vemos que la enfermedad de Kawasaki tenemos un desencadenante que es de tipo infeccioso, los virus que anteriormente ya mencionamos. Las características pues son claramente de la enfermedad de Kawasaki y hay una inflamación de tipo sistémica. A nivel del shock de enfermedad de Kawasaki, el desencadenante es algún proceso infeccioso. Las características son similares a enfermedad de Kawasaki, pero la inflamación aquí ya va a ser multisistémica y los pacientes van a cursar con disfunción orgánica, o sea, el compromiso de estos va a ser mayor. Y en el síndrome inflamatorio multisistémico tenemos que el desencadenante va a ser el SARS-CoV-2. Las características son similares a la enfermedad de Kawasaki y los pacientes van a cursar con una disfunción orgánica sistémica de tipo inflamatorio. Aquí más adelante también le puse otra de las características de los pacientes con Kawasaki, con MIS y con síndrome de shock de Kawasaki. Vemos que los pacientes este fue un estudio en el cual pues se hizo pues una comparación de estos pacientes. Sin embargo, los pacientes que cursaban con MIS fueron de una cohorte recolectada de Estados Unidos. Los que tenían Kawasaki fueron pacientes de Corea y los pacientes que cursaban con shock de Kawasaki fue una revisión de la literatura. Vemos también la edad pues característica que describe en la mayoría de la literatura, los pacientes con MIS una edad promedio de 8 años y los que cursan con Kawasaki de 2 años. Los pacientes con MIS, la mayoría eran pacientes hispanos o negros.
los que cursaban con shock de Kawasaki, con pacientes hispanos, y los asiáticos, pues, en la población que cursaba con Kawasaki. La mayoría de los pacientes que tenían MIS y que tenían Kawasaki asociado a shock, pues tenían alteración a nivel de los laboratorios, tenían alteraciones a nivel de leucocitos, de la creatinina, de las transaminasas, cursaban con coagulopatías y con hipoalbuminemias. En cambio, los pacientes que tenían Kawasaki no tenían ninguna alteración a nivel de estos laboratorios. Sin embargo, los que tenían shock asociado a Kawasaki eran pacientes que presentaban más disfunción del ventrículo izquierdo, presentaban más shock, más alteración mucocutánea, pero los pacientes que cursaban con MIS tenían más compromiso a nivel gastrointestinal. Entonces, ¿es el MIS una forma de Kawasaki? Muchos defensores también de esta conexión entre MIS y enfermedad de Kawasaki argumentan que ambas condiciones tienen un desencadenante común que va a provocar una reacción en cascada de los niños que son sobre todo genéticamente susceptibles que va a conducir al fenotipo descrito. Se sabe que aquellos pacientes que tienen Kawasaki van a tener un detonante o un disparador que va a llevar a una producción o una respuesta proinflamatoria de citoquinas y también la predisposición genética que tengan o que tienen estos pacientes, sobre todo de descendencia asiática. Y los pacientes que tienen MIS, el detonante también pues en estos sería el COVID-19, que va a ocasionar una tormenta de citocinas y también la predisposición genética. Sin embargo, los opositores también van a argumentar que los niños con MIS llegan a presentar una edad de presentación que va a ser más avanzada, una forma más profunda de inflamación que la del síndrome de Kawasaki o síndrome de shock de Kawasaki. Tienen más manifestación gastrointestinal, van a cursar con linfopenia, con trombocitopenia, con troponina elevada, con proBNP elevado, dímero D elevado y ferritina elevada. Y también tienen mayor propensión a la disfunción y el shock en comparación con los pacientes que tienen solo Kawasaki. Estos pacientes también van a tener menos propensión a niños de ascendencia asiática o oriental. Aquí también tenemos otra tablita comparativa entre MIS y Kawasaki. La edad media de presentación del MIS a los 9 años, Kawasaki 2.7 años, casi similar a la que vimos anteriormente, pero hay más alteración a nivel de glóbulos blancos en MIS, hay una linfopenia en MIS, los neutrófilos se encuentran más elevados en MIS y también la hemoglobina disminuida como lo mencionamos previamente, pero también podemos observar que a nivel de laboratorios hay más compromiso a nivel de ferritina, de albúmina, de proBNP y de troponina, como no lo podemos observar en la enfermedad de Kawasaki, que prácticamente sus laboratorios se encuentran normales. Otra tablita comparativa entre las dos enfermedades, la edad de presentación, esa también va a variar mucho dependiendo de la literatura que se revise, pero esto es un promedio, la edad de presentación en MIS 10 años, en Kawasaki niños menores de 5 años, se presenta más el MIS en niños o en negros o en hispanos y enfermedad de Kawasaki en pacientes que son asiáticos. El género es mayor para los dos en hombres. Los niños que cursan con MIS tienen más del 50% de probabilidad de ingresar a una UCI, en cambio los que tienen Kawasaki solamente el 5%. La presentación típica de MIS son la fiebre y los síntomas gastrointestinales como el dolor abdominal, los vómitos, la diarrea, y en enfermedad de Kawasaki van a presentar lo que es la erupción, la conjuntivitis y cambios en la mucosa oral. Y la implicación cardiovascular en MIS, principalmente la miocarditis y la disfunción ventricular izquierda. Y pueden presentar aneurismas de la arteria coronaria, pero estos son poco frecuentes. En comparación con Kawasaki, que pues la presentación típica va a ser los aneurismas de la arteria coronaria. En cuanto al diagnóstico por imágenes, sabemos también que las secuelas más temidas de Kawasaki son el desarrollo de anomalías de arterias coronarias. Estas van a ocurrir del 20 al 25% de los niños, sobre todo que no son tratados, y la ecocardiografía es el estándar de oro para evaluar la dimensión de la arteria coronaria como otras anomalías cardíacas. También se han descrito criterios del Ministerio de Salud de Japón para clasificar el tamaño de las arterias coronarias de acuerdo con la edad de los pacientes. Aquellos niños que sean menores de 5 años y que tengan un diámetro de lumen de arteria coronaria se considera normal si este supera los 3 milímetros, o niños que tengan 5 años o más y que tengan un diámetro de luz superior a 4 se va a considerar también anormal.
Existe también otras clasificaciones o puntuaciones como son las puntuaciones de Z, que son dimensiones coronarias que se van a ajustar para el área de superficie corporal de cada paciente. Aneurismas considerados de diámetro de 5 milímetros van a ser considerados pequeños, los que son de 5 a 8 milímetros son considerados medianos y los mayores de 8 milímetros se consideran como grandes. ¿Cómo se va a hacer la vigilancia ecocardiográfica? Entonces, se debe realizar un ecocardiograma en el momento del diagnóstico, 1 a 2 semanas después de haber realizado el diagnóstico y de 6 a 8 semanas después, suponiendo que no haya ninguna complicación. Hay varios también factores asociados con el aumento del riesgo de que algún paciente desarrolle un aneurisma coronario, como son que tenga sexo masculino, que tenga una edad menor de 12 meses o mayor de 8 años, que presente fiebre que sea más de 10 días, leucocitosis mayor de 15.000, que tenga hemoglobina menor de 10 gramos sobre decilitros, que cursen con trombocitopenia o hipoalbuminemia, o que presente también una recurrencia de la fiebre mayor de 36 horas después de la administración de inmunoglobulina intravenosa. Ahora vamos a pasar al tratamiento. En la enfermedad de Kawasaki, el objetivo del tratamiento es siempre tratar la inflamación y reducir las secuelas cardiovasculares, esto mediante la reducción de lo que son las arterias coronarias. La inmunoglobulina intravenosa es el tratamiento estándar en estos pacientes. También podemos o puede ser de utilidad los corticosteroides que van a disminuir la progresión de los aneurismas en pacientes que tengan puntuaciones de Z mayor de 2.5. Sin embargo, se ha demostrado más efectividad en MIS que en Kawasaki. Y algunos biológicos, también como etanercept o infliximab, también pueden ejercer beneficios en pacientes que ya presenten alguna anomalía de arterias coronarias o que tengan una refractariedad al tratamiento con inmunoglobulina. En cuanto a la inmunoglobulina, la forma de administración, bueno, debe comenzar antes del 7º día de la enfermedad. También es importante aliviar eficazmente la fiebre e inflamación al 9º día antes de que se lleguen a formar los aneurismas. El objetivo siempre va a ser la reducción temprana de la fiebre y también la reducción de los marcadores inflamatorios de vasculitis como la PCR. Y las dosis, hay dosis de administración en fases agudas, por ejemplo, el régimen de dosis simple, que es de 2 gramos por kilo por día, y el método de infusión va a variar también dependiendo de la literatura. Estas son basadas en las guías estadounidenses, que ellos consideran infusiones de 10 a 12 horas, pero muchas guías japonesas también recomiendan infusiones que van hasta de 14 horas. Y también tenemos otro régimen que es el de dosis divididas, que serían 200 a 400 miligramos por kilo por día por 3 a 5 días. El régimen de dosis única de 2 gramos por kilo por día se ha demostrado que tiene una incidencia menor de aneurismas coronarios, con una reducción más temprana de marcadores inflamatorios en comparación con el régimen de dosis divididas. Y en aquellos pacientes a los que no responden a la dosis de inmunoglobulina, se debe administrar inmunoglobulina adicional para aquellos pacientes que se consideren como no respondedores. Se describe que del 10 al 20% de los pacientes van a tener un efecto antipirético que es insuficiente y la tasa se ha visto que ha aumentado desde hace 5 años. Incluso se esperan tasas más o superiores para los próximos años o siguientes. ¿Quiénes serían los pacientes que no son respondedores? Aquellos que presenten aumentos de BCG, que tengan una disminución de hemoglobina o de plaquetas, que tengan o que continúen con alteraciones de la mucosa oral, que presenten edema de extremidades, que continúen con erupción polimorfa y a los que se les haya administrado tardíamente la inmunoglobulina intravenosa. En cuanto al ácido acetil salicílico, se pueden utilizar dosis moderadas de 30 a 50 miligramos por kilo por día o dosis altas de 80 a 100 miligramos por kilo por día, y estas se van a utilizar hasta que el paciente se encuentre afebril. Posterior a esto, después de que pase la fase aguda, los niños van a ser transferidos a unas dosis bajas de 3 a 5 miligramos por kilo de aspirina y se van a utilizar como efecto sobre todo antiagregante. No parece haber diferencia también entre la aspirina de dosis bajas y las dosis altas con respecto a la incidencia de aneurismas, y la mayoría de guías también actualmente recomiendan que las dosis de aspirina sean en dosis moderadas, y esto más por los efectos adversos que pueden desencadenar en los pacientes como sangrado de tubo digestivo.
Y la decisión de continuar o interrumpir esta terapia se va a tomar alrededor de 6 a 8 semanas a la espera de cualquier aneurisma y se debe hacer pues el seguimiento por ecocardiograma. En cuanto a los corticosteroides, el uso en Kawasaki, la verdad es que es controvertido. Algunos pacientes que tienen alto riesgo de aneurismas se pueden llegar a beneficiar. El uso temprano de corticosteroides durante la fase aguda es más beneficioso en casos de que presenten refractariedad. Y los pacientes con mayor riesgo de malos resultados coronarios tienen una mayor magnitud de presentar un beneficio. Actualmente tampoco existe un consenso sobre la dosis de los corticosteroides para el tratamiento de esos aneurismas. Y en cuanto al uso de infliximab, se utiliza para aquellos pacientes que cursen con enfermedad de Kawasaki, que se encuentren en fase aguda y que tienen una refractariedad al tratamiento estándar. Es utilizado para aquellos que no han tenido una buena respuesta a la inmunoglobulina intravenosa. Las dosis van de 5 miligramos por kilo, se infunden en 50 a 250 mililitros de solución salina para pasarlas en 2 horas. Y también se han reportado varios efectos adversos, reacciones relacionadas con la infusión, como rash, como dolor en el sitio de aplicación, entre otros, y exacerbación de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la hepatitis, exacerbaciones también de falla cardíaca. Y hay que tener especial precaución en bebés menores de 1 año, sobre todo con la aplicación de vacunas vivas. Si se va a aplicar BCG hay que esperar 6 meses y en el resto de vacunas esperar al menos 3 meses. En cuanto al pronóstico, esto pues va a depender del alcance y de la gravedad de la afección de la arteria coronaria. La tasa de letalidad, la verdad es que es baja, tanto en Estados Unidos como en Japón se ha reportado inferior al 0,2% y la principal causa de muerte es el infarto al miocardio. También depende pues del sistema de clasificación que se divide en 5 categorías de riesgo y se utilizan puntuaciones de Z. El nivel de riesgo más bajo es 1, que indica que no hay afectación de las arterias coronarias con una Z de -2, y los pacientes que van a tener más riesgo son los que se encuentren en el grupo 5, que presenten aneurismas grandes o gigantes con una Z mayor de 10. En cuanto al tratamiento de MIS, bueno, aquí los pacientes que se encuentren hospitalizados, que se sospeche o que se haya hecho el diagnóstico de MIS, lo primero es hacer una estabilización y hacer o darles también una terapia de apoyo. Se puede iniciar manejo con inmunoglobulina intravenosa. Y este tratamiento se basa prácticamente por las similitudes que tiene con la enfermedad de Kawasaki, incluidos las aneurismas de las arterias coronarias y también los hallazgos de miocarditis que se han reportado pues, en estos pacientes. Se utilizan dosis altas para todos los pacientes que se encuentren hospitalizados y se van a administrar en una dosis única de 2 gramos por kilo basada en el peso corporal con un máximo de 100 gramos. Algunos pacientes, sobre todo los que cursan con disfunción ventricular, la dosis de esa inmunoglobulina intravenosa se puede administrar a través de una infusión que sea más lenta o se puede fraccionar la dosis en 1 gramo por kilo diario durante 2 días para evitar sobre todo la sobrecarga de líquidos o una mayor descompensación a nivel cardíaco. En cuanto al manejo con corticosteroides, estos sí se han demostrado beneficiosos en los pacientes que tienen MIS, sobre todo por el tratamiento de la tormenta de citoquinas y porque pues cursan con una presentación similar al shock. Tienen o se ha asociado con un menor riesgo de disfunción cardiovascular y menor tratamiento con inmunomoduladores. Podemos utilizar dosis baja de corticosteroides de forma intravenosa, ya sea con metilprednisolona de 1 a 2 miligramos por kilo por día, o se pueden utilizar otras dosis como dexametasona a 0,15 o a 0,4 miligramos por kilo por día de forma de vía oral, o prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo por día, también por vía oral. En cuanto al manejo con anticitoquinas, esas se han utilizado también con éxito como terapia complementaria inicial a la inmunoglobulina intravenosa. Sin embargo, los datos que evalúan la eficacia de los agentes biológicos en el momento pues tampoco están disponibles y solamente se utilizan en casos refractarios aquellos pacientes que no hayan respondido a inmunoglobulina intravenosa y a corticosteroides. Pueden incluir el bloqueo de interleucina 6 con tocilizumab, bloquear la interleucina 1 con anakinra o anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral con infliximab. En cuanto a la terapia antiplaquetaria,
Se pueden dar dosis bajas de aspirina de 3 a 5 miligramos por kilo por día, con un máximo de 81 miligramos al día. Y en aquellos pacientes que tengan alguna contraindicación, por ejemplo, que tengan plaquetas menores a 100.000 o que tengan algún tipo de sangrado activo o preocupación por riesgo de sangrado, se debe continuar con aspirina al menos un mes a partir del diagnóstico. En cuanto a la terapia anticoagulante, se utiliza anticoagulación en dosis profiláctica al menos 30 días después de darles el alta. Los pacientes que lleguen a cursar con MIS y trombosis deben recibir anticoagulación al menos 2 semanas después de haberles dado de alta, y la duración de continuar o no con la anticoagulación va a depender si presentan aneurismas coronarios que tengan una puntuación de Z mayor de 10 o que tengan una trombosis que ya haya sido documentada. El tratamiento se va a extender a más de 3 meses a la espera de resolución del trombo, y también si presentan alguna disfunción del ventrículo izquierdo grave. Entonces ya va a depender de cada paciente. Y ya como conclusiones personales, pues es todo un desafío diagnóstico diferenciar cada una de estas enfermedades. Pero hay que prestar principal atención a la edad de los pacientes, también a los laboratorios, las características clínicas, la fase de la enfermedad y los virus a los cuales pues se haya confirmado que hayan estado expuestos. También pueden llegar a compartir muchas bases fisiopatológicas y aún queda cierta duda de la progresión de una hacia la otra. Sin embargo, lo que se sabe es que los pacientes con MIS pues tienen una mayor afección sistémica que está asociada a un peor pronóstico. Y eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda.